Virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Nosotros estamos nuevamente en nuestro programa Ejército de Mujeres y cada día que amanecemos y que podemos compartir con ustedes, ya que usted esté ahí desde su casa, donde quiera que usted nos esté sintonizando, nos esté viendo, y nosotros aquí es motivo para estar sumamente agradecidas con el Señor, porque Él ha sido bueno y siempre Él tiene su buena palabra para compartir, y ojalá que hoy tengamos nuestro corazón como siempre dispuesto para aprender. Nosotros le vamos a recordar, si usted quiere hacer alguna aportación, que siempre son muy bien recibidas. Usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, puede sintonizarnos también, puede ver el programa a través de www.ebenecer.hn. Y le recuerdo la vez pasada que la pastora nos dio un tip ahí para que nos ingresáramos unos 15 minutos antes. Créanme que cuando me ha tocado quedarme en mi casa ha funcionado, porque si usted ingresa a la hora que comienza el programa está un poquito congestionado y cuesta, pero si usted lo hace unos 10 o 15 minutos antes es fluida la comunicación. Así que si por alguna razón usted nos va a sintonizar a través del internet, ya sabe qué hacer, y le vamos a recordar también que nosotros este viernes tenemos una visita muy importante, el apóstol Mario Rivera. Usted sabe siempre que él viene, es un hombre que Dios lo ha habilitado con una unción muy especial en guerra espiritual y siempre hay algo que aprender. Entonces, en un horario especial de 6 de la tarde vamos a tener nuestro culto este viernes y está usted cordialmente invitado. El domingo también estará con nosotros el apóstol Mario. Tenemos nuestro culto completo de ayuno y oración. Usted, como recordará, si es parte de nuestro ministerio, que siempre hemos propuesto en nuestro corazón apartar el segundo domingo de cada mes para buscar al Señor en ayuno y en oración. Ahí estamos sembrando y tenemos la convicción, tenemos la fe que vamos a ver dar frutos al 100 por 1 de esas semillas, y su palabra es fiel, y si su pueblo se humilla y le busca constantemente, Él va a sanar nuestra tierra, y eso es la petición principal que está delante del altar del Señor. No solo nuestra nación que sea sana, sino nosotros como casa, primero nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a sanar muchas cosas dentro, y yo sé que después se va a derramar toda esa gloria como las aguas cubren la mar. Me pasaron una hojita, no sé si va a poder ser enfocada para que usted pueda ver que tenemos el Congreso de Sabiduría Empresarial, que es Andrónicos, hombre de éxito. Es el sábado 9 de agosto a las 2 p.m, así que está usted cordialmente invitado. Va a estar el licenciado Otto Porta como expositores y nuestro pastor, el apóstol Germán Ponce. Entonces, así que usted ya tiene con anticipación esta invitación para que pueda asistir a este Congreso de Sabiduría Empresarial que es Andrónicos. La entrada es totalmente gratis, y también yo creo que tenemos un saludo, fue ayer, pero tengo un saludo de cumpleaños muy especial, la hermana Dunia Velázquez de Rivera, así que yo sé que estuvo tiernita el día de ayer. Le enviamos un saludo a nombre de todo el Ejército de Mujeres, especialmente al nombre mío, de mi familia, a Dunia, que la haya pasado muy bien, que siga celebrando como Asuero, que sean muchos los días de celebración, que Dios le siga dando mucha sabiduría y esa miel y esa gracia especial que Dios ha puesto para seguir educando a esos muchachos hermosos que Dios le ha dado. Y en un tiempo le tocó cuidar ajenos, estábamos ahí en un área cuidando niños, y yo sé que ahora es el tiempo para que cuide esos bebés que Dios le ha dado. Así que la bendecimos a distancia, usted sabe que es muy amada por nosotros. Nosotros estamos casi listas y preparadas. Hermana Liliana, muy buenos días, porque es la mujer que Dios ha puesto para que traiga hoy la palabra y que la podamos compartir todos juntos. Dios te bendiga, a todo el ejército, Dios les bendiga.
Muy buenos días a todos. Estamos contentas de poder estar aquí nuevamente en nuestro programa. Hemos sido delegadas de parte de nuestra pastora Ninosca de Ponce para poder desarrollar el tema que estudiamos con ella el día sábado. Ella no podrá estar con nosotros porque tiene sus compromisos ministeriales, así que les dejo saludes y muchas bendiciones. Le bendecimos nosotros a ella como ejército y como pueblo, a ella y al pastor, para que el Señor los cubra con su sangre poderosa y que cuide su entrada y su salida para que sean de bendición en el lugar que ellos van a estar. Y nosotros pues le pedimos al Señor que tome control de este programa, que ponga palabras en nuestra boca para que ese mensaje pueda ser escuchado y pueda ser cincelado en nuestros corazones y que podamos tener un estilo de vida diferente. El nombre del tema es el movimiento del aceite y siempre introducimos con un versículo, si me lo puede leer, Rosy. Con mucho gusto. El Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bueno, miramos este versículo que nos habla, el contexto nos habla de las experiencias de David. David era un hombre conforme al corazón de Jehová y podemos ver en el contexto que nos habla, David sabía que si estaba con el Señor nada le iba a faltar, que si él estaba en lugares de peligro, si él estaba en lugares de oscuridad, pues el Señor le iba a dar aliento, iba a confortar su alma. Y miraba en este versículo donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Podemos observar en este versículo que ahí el anfitrión es el Señor Jesús y el invitado es David. Podemos ver en David, en este personaje, que él reconoció el movimiento del aceite. Él era un hombre que sabía discernir la unción, el mover del Señor. Y podemos ver en David, él tuvo en su vida un proceso, fue pastor de ovejas, fue escudero, fue guerrero valiente hasta llegar a ser el rey. Él supo tener ese tiempo de preparación, no menospreciar el lugar que él estuvo para poder llegar a sentarse a la mesa del rey, para poder discernir, y eso es lo que vamos a ver nosotros a través de la palabra, cómo podemos hacer para reconocer el movimiento del aceite, para poder tener y llevar un protocolo que tenemos que tener para poder presentarnos ante el rey, para poder saber cuando el Señor esté ahí con nosotros en la mesa. ¿Vos querías agregar algo? Sí, quería agregar algo, Lili, que dentro de lo que tú enviabas había un punto muy importante, porque es todo un protocolo, y creo que el protocolo es el conjunto de reglas a seguir que vamos a necesitar en determinado lugar y con determinadas personas. Y es un conjunto de reglas, y dentro de los puntitos ahí que no debemos de obviar es que necesitamos no menospreciar la enseñanza. Y yo miraba un versículo que nos da pie de imprenta para eso, es Proverbio 8:33, y se escucha la instrucción y sed sabios y no la menospreciéis. Entonces, llega un momento en que para poder sentarnos, como lo decías, en esa mesa que el anfitrión es nuestro Señor Jesús, hay reglas, hay un protocolo a seguir, y nosotros vamos a tener la oportunidad de ser instruidos, de ser enseñados. Pero para eso tiene que haber una actitud de no tomar en poco la corrección, de no tomar en poco la enseñanza. Y si la palabra dice no menospreciéis, es porque en algún momento esté ese espíritu en nosotros, de que no queremos aprender o tomamos en poco. No, esto de pronto no me va a servir para ahorita. ¿Y para qué le hago caso? Quizás en el momento usted me puede enseñar algo que no es para ahorita, ni para mañana, ni para pasado, pero de pronto para unos 3 meses, unos 5, no sé cuándo, pero como dice la palabra, ok, lo que no entiendas hoy lo vas a entender después. Entonces, si hoy los que nos están viendo, los que nos están escuchando, aún nosotras, tenemos algo que aprender de cada aportación de cada una de nosotros, no menospreciar en ningún momento el que nosotros podemos ser enseñados y podemos aprender de otros. El primer punto que yo veía para poder entrar y para poder conocer el protocolo es
no menospreciemos la enseñanza. ¿No? Y enseñanza, la instrucción, eso es doctrina. Si uno se va al original, aquí lo tengo, pero si usted me cree, es el 41-48 del hebreo, que tiene que ver con corregir, disciplina, doctrina, consejo. Entonces, todas esas cosas nosotros no las debemos de obviar, y si nosotros queremos conocer el protocolo y queremos sentarnos en mesa de príncipes y queremos saber cómo nos vamos a comportar, lo primero es, tengo que tener un corazón dispuesto y saber que tengo que aprender, que no puedo menospreciar y bueno, no, ¿y qué me va a enseñar? Pues aún de los errores uno puede aprender. El sabio ve venir el mal y previene. No, yo no voy a cometer esos errores, pero tener un corazón humilde para poder aprender. Sí, no, y lo miramos en David, porque imagínate, comenzó de pastor de ovejas a ser el rey de Israel. Y hay una clave para el movimiento del aceite, ¿verdad? Nos enseñaba nuestra pastora que lo que vos decías, no menospreciar, el Señor le da la unción al que quiere y respetar, ¿verdad? Yo me estaba haciendo un autoanálisis, digo yo, ¿será que yo he hecho esto? Y pues sí, lo he hecho, pero en el nombre de Jesús, que cada día creo que vamos aprendiendo, porque a mí me ha pasado que antes me pasaba, ¿verdad? Porque venía a la iglesia y si miraba que tal vez el pastor no estaba, yo, ay no, a ver si voy a poder recibir palabra. Entonces, o sea, y qué tremendo es, porque eso estamos interrumpiendo y podemos quedar excluidos para poder sentarnos a la mesa del rey, ¿verdad? Porque todo tiene un protocolo, tenemos que respetar la autoridad, tenemos que estar bien ubicados, ¿verdad? Donde el Señor nos ponga, pues ahí estar. Somos un ejemplo, estamos en la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, digamos, somos ojos, no vamos a poder ser manos, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a ubicar y tenemos que limpiarnos. Si nosotros hemos pecado, si hemos murmurado, si tal vez hemos escuchado cosas que no nos edifican, pues tenemos que estarnos limpiando a la mesa, porque ese es parte del protocolo para poder sentarnos a la mesa del Rey y saber de que vamos a abrir nuestros ojos espirituales y saber que el Señor, vamos a hallar gracia enfrente de Él, ¿verdad? Porque cuando es el versículo que leíamos, dice, unges mi cabeza con aceite, la palabra ungir es el elegido, es el escogido. Entonces, qué bonito que podamos agradar al Señor y que nos pueda invitar Él a su mesa. Y a la luz de la palabra vamos a ver varios personajes que reconocieron el movimiento del aceite y que hicieron el protocolo para poder sentarse a la mesa del rey, para poder estar enfrente del rey. Yo decía, puchica, David, ¿cómo? Por eso de que era el hombre conforme al corazón de Jehová, él sabía lo que le agradaba al Señor y qué bonito, digo yo, que el Señor nos pueda preparar esa mesa. Todos tenemos un proceso y todos podemos obtener el movimiento del aceite, solo es la disposición y reconocer, reconocer si hemos fallado, pues enderezarnos y como el ejemplo que yo lo ponía, pues de que a veces uno puede menospreciar o ponen a otra persona a hacer algo y uno en la mente, yo lo haría mejor que ella. Pero ya cuando estamos en el puesto, como dice el pastor, realmente suenan los chicharrones. ¿Usted quería agregar algo? Sí, miraba yo que en la vida natural hay un protocolo para sentarnos a la mesa de nuestra casa, con nuestra familia, a la mesa con personas que están en eminencia. Pero el Señor ha dejado un protocolo perfecto, que es el protocolo de reino. Entonces nosotros venimos y tenemos que buscar el manual. ¿Cómo dice el Señor que quiere sentarnos a la mesa? ¿Cómo quiere Él que nosotros nos presentemos a la mesa? Primero, despojándonos, ¿verdad? Despojándonos de nuestro orgullo, nuestra vanidad, despojándonos de el yo soy, yo quiero, porque no es a nuestra manera. Lo bonito del protocolo es que no tenemos que inventar nada, ya está dado, ya hay un manual que solamente debemos seguirlo. ¿Y cómo lo vamos a seguir? Nosotros tenemos que venir, leer la palabra y ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque la práctica continua hace la relación íntima. Entonces, cuando usted se va a sentar a la mesa con el rey, no se va a sentir nerviosa, porque ha llegado a un grado profundo de intimidad, porque hay una constante relación con él. Usted ha practicado, es como nosotros, ¿verdad? Si venimos y comemos con solo el tenedor, perdón,
en la mesa, cuando vamos a comer en un restaurante elegante y queremos usar el cuchillo, difícilmente vamos a saber manejarlo, pasarlo de una mano a la otra. ¿Por qué? Porque no ha habido un grado de preparación anteriormente. Entonces, para llegar a un grado de sentarnos a la mesa del Señor, tenemos que empezar primero por conocerlo a Él, conocer qué le gusta, conocer qué prefiere Él, cuáles son sus preferencias, porque no vamos a llegar a inventar. Necesitamos primero el grado de intimidad para poder tener esa confianza y esa relación de intimidad con Él. Sí, porque la mesa es algo bien íntimo, ¿verdad? Usted va a invitar a alguien cercano, no va a invitar a uno que no sabe ni qué es lo que le gusta, ¿verdad? Lo miraba en las bodas. Ahora en las bodas, la vez pasada pues me invitaron, le ponen a uno la hora, el lugar, le ponen el traje formal. Bueno, y en una boda me pusieron hasta dónde me tenía que sentar. Entonces, o sea, es un protocolo. Yo no voy a llegar y me voy a ir a sentar a la mesa de la novia que tienen arreglada, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que es en el mundo, hay reglas de protocolo aquí en la Biblia, que la Biblia es el manual de protocolos, tantos personajes que nos enseñan cómo poder llegarle al Señor, ¿verdad? Revisarnos, y la pastora ponía un ejemplo tan sencillo, ¿verdad? Cuando nosotros venimos aquí al templo, aquí tenemos que tener un protocolo cuando venimos, ¿verdad? Pero a veces están orando y ya nos ponemos como a saludar a todo mundo, o en la adoración, o a veces, o sea, irreverentes cuando están en las prédicas, o sea, la gente hablando y uno así como que venimos a sentarnos a la mesa del Rey, o sea, venimos a hallar el favor, la gracia. Si solo venimos por venir, entonces, ¿qué nos vamos a llevar? No nos van a ungir, no vamos a ser elegidos, nunca va a decir el Señor, no, este no está dispuesto a recibir todas las bendiciones que yo tengo. Entonces, tenemos que saber un protocolo para llegar, digamos, aquí a la iglesia, o si es en el mundo, pues es como que nos invita el presidente de la República. Hay un protocolo, no vamos a llegar en buzo, con colas, ¿verdad? O sea, tenemos que ir de acuerdo a lo que nos están invitando. Y entonces aquí lo estamos viendo en el ángulo espiritual. Tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos podemos preparar para venir a la mesa del Rey? Podemos estar orando, podemos estar ayunando, podemos estar leyendo la Biblia, pero si solo nos estamos llenando de otras cosas, ¿cómo vamos a poder ser invitados de la mesa del Rey? Pero decime, Tere, que... Sí, ya de rato te estoy viendo igual, Caro. Perdón, Caro. Lo que estaba viendo es, Lili, que es toda una preparación, y teníamos la figura, así solo como un poquito le vamos a dar un enfoque a Esther, que ella es como el ejemplo perfecto para lo que es todo un protocolo. Nosotros vemos que tuvo 12 meses de preparación, y yo creo que es una figura que la conocemos como ejército, la hemos platicado muchas veces, pero yo quería ver el enfoque de ella, no solo de ese punto de vista. Si tú lo ves, es un enfoque muy superficial pareciera, pero tiene que ver no solo físico, sino en su manera de comportarse, porque si nosotros lo relacionamos ahora a nuestro vivir, nosotros pertenecemos a un reino diferente. Ella se prepara porque quería tener encuentro con el rey, y hay todo un protocolo a seguir. Entonces ya vienen y le cambian su manera de vestirse, sus gustos aún para alimentarse. Fue todo un protocolo cuando nosotros vemos la historia de ella, igual cuando nosotros llegamos al reino, cuando nosotros nos convertimos al Señor y somos cristianos, ya hay un protocolo que seguir. Igual nosotros lo vemos como figura, lo que todavía tienen esto de la realeza, que ahorita ha estado un poquito en moda, esas bodas, esas tomas de nuevos reyes. Entonces ellas tienen toda una manera dentro de un protocolo para vestirse. Se visten, 2 o 3 bajo la rodilla, no escotes, no plataformas, no peinados muy ostentosos, accesorios y todo eso. Nosotros comentamos, porque hace poco nos fuimos enseñadas en algo, de que la moda
está permitido cierto arreglo por moda, pero la etiqueta y la moda son diferentes. En la moda se permiten, pero la etiqueta nunca va a pasar. Y la moda sí pasa. Entonces nosotros decíamos, ay, no, es mejor la moda, porque la moda como que le da opción. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, entonces es como un protocolo y es una etiqueta diferente. Ya no te vistes con los escotes que querías, porque ya no hablo como me da la gana, ni voy donde a mí se me ocurre, ni vivo mi vida en el desorden o la manera como yo estaba acostumbrada, porque yo no sé cuáles eran las costumbres que tenían como pueblo de Israel. Esther, cuando ella llega, se mete en todo el protocolo, entonces igual nosotros llegamos y aquí yo me comporto de acuerdo a las reglas del reino, porque ya no solo es por mí. Si yo tengo un objetivo, obviamente, si yo voy con un propósito, si yo soy una mujer de propósito, un hombre de propósito, yo tengo un objetivo para dónde voy. Y ella quería llegar a la mesa del rey, quería estar ahí. Entonces el punto es donde yo quiero llegar, entonces esas son las permisiones que yo me voy a dar. Entonces ya empezás a meterte dentro del orden del protocolo, porque yo ya quiero, cuando ya soy parte de ese reino, yo represento ese reino. Entonces yo ya no puedo ir como se me da la gana, no solo por mí, a mí me gusta, pero ahora yo represento un reino como tú representas a un ministerio, ya no solo es Liliana Velázquez, no, Liliana Velázquez que va al ministerio de Benecer, entonces ya es Liliana Velázquez que también está en el ejército, entonces ya representas algo del reino, entonces ya la demanda es diferente y es bueno igual. Nosotros como papás, como mujeres casadas, hay un protocolo. Ya en una casada no se puede seguir comportando como una soltera porque ya son reglas, como decía, el protocolo son reglas que vienen y marcan la manera de comportarse en determinado lugar. Entonces ya cada cosa, cada lugar tiene un protocolo y ya no puedes vivir como se te ocurre. Si querés llegar a algún lado, si querés, como decís tú, ver ese mover del aceite, entrar en ese mover del aceite y ser parte de ese reino. No, y lo miraba en Esther, ¿verdad? De que yo digo, puchica, o sea, esto está escrito en la Biblia porque Esther fue instruida en lo social y en lo espiritual, ¿verdad? Dice ahí que fue un año, entonces había una ley persa de que las mujeres tenían que tener buena apariencia, entonces digo yo, puchica, un año, y a veces yo digo, me quiero poner a dieta un mes y ya quiero tirar la toalla, entonces ahí la Biblia nos enseña todo, ¿verdad? Porque para poder agradar al Señor y saber pues de que tenemos que cuidarnos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos a Esther pues de que no solo por apariencia, sino que nuestro interior. Yo miraba Esther porque ella era sobrina de Mardoqueo y fue instruida por Mardoqueo. Fue instruida por Agai también, entonces ella en ningún momento cuando estaba en el reino no reconocía a Mardoqueo como tío, siempre fue ubicada, solo una vez le tuvieron que hacer un recordatorio porque cuando ella tenía que presentarse delante del rey, pero ella sabía que tenía que hacer un protocolo, no iba a ir así de la noche a la mañana, pero se puso en oración, en ayuno, para poder hallar gracia y el favor y el respaldo de parte de Dios para poder agradarlo y sentarse a su mesa y presentarse. Entonces, qué cosa más, qué bendición más grande que nosotros podamos prepararnos y que a veces podemos decir, ¿y cómo hago para prepararnos? Ahí está, oremos, ayunemos para poder hallar ese favor y esa gracia. ¿Usted quería decir algo? Sí, Liliana, y le quería comentar que pareciera que todo trato, ¿verdad? No es para sentarnos a la mesa de príncipes, ¿verdad? Y si recordamos en el Antiguo Testamento cómo se llevaba el arca del pacto, que era un manual que era todo un protocolo para hacerlo y como Dios decía. Entonces, pero como ahora nosotros abusamos de la gracia, porque ahora nosotros somos, ¿verdad? Es ese pacto que Dios tiene con nosotros y abusamos de lo que Él nos da, ¿verdad? Y entonces queremos andar como nos da la gana, pero todo el trato es para sentarnos a la mesa, para prepararnos y
y no está en los cultos, ¿verdad? Uno puede ser muy educado y todo, pero si uno no hace como Dios nos manda para recibir esa unción, ¿verdad? Ese movimiento, todo lo que estamos viviendo ahorita es porque el Señor nos quiere subir de nivel, que ya no estemos conformes con lo que tenemos, sino prepararnos para recibir pues ese llamado y hacerlo como Él quiere que lo hagamos, ¿verdad? No llevar las cosas, porque no recuerda cuando llevaban el arca del pacto, hasta muerte hubo, porque la querían llevar como ellos querían o como les parecía cuando había un reglamento, y así es en el nivel que estamos ahorita, que ya están el protocolo, las reglas, cómo debemos de comportarnos para saber y llegar a sentarnos a la mesa de príncipes y ser parte de él. Comer al lado de nuestro rey, ¿verdad? Y presentarse, como lo hizo Esther, pues presentarse al rey, que esto tipifica estar frente a nuestro Dios, que es lo que todos anhelamos ahorita, pues. No, y lo que usted decía es muy importante, porque en la vida todos tenemos un proceso, podemos estar pasando pruebas y decir, pero ¿y yo cómo me voy a sentar a la mesa del rey si me está llevando el río, ¿verdad? Pero miremos a David, que decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová me infundirá aliento, y tenemos que saber que pareciera que todo el trato que nosotros tenemos es para que podamos sentarnos a la mesa del rey, para que podamos reconocer el movimiento del aceite del Señor, y poder estar confiados de que si estamos con Él no importa, y no tenemos que menospreciar, porque yo miraba a David, bueno, pastor, entonces uno puede decir, puchica, pero yo ahorita no tengo ni de qué comer, tal vez no puedo estar comiendo que pollo, pero entonces comámonos nuestra tortillita con queso y frijoles y vamos a tener un tiempo. Entonces yo creo que uno después valora más la comida, y decir, no vamos a desperdiciar, porque todo en la vida es un trato para poder prepararnos. Y la palabra de Dios dice de que nosotros somos reyes y sacerdotes, y que el Señor nos ha dado la tierra para que podamos gobernar. Tenemos que creer esa palabra, porque si está escrito en la Biblia, así tiene que ser. Y el enemigo lo que quiere venir acá es desviarnos, es como ponernos una venda en nuestros ojos, y que creamos que solo venimos aquí de pasada. No, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hemos reconocido al Señor, dice la palabra que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días. No nosotros vamos a seguir el bien y la misericordia. Si nosotros somos hijos de Dios, esos son unos privilegios pues que el Señor nos da, y estar confiados de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, Lili, que en el Salmo 113:7 habla sobre esto, esa parte que usted nos exhortaba, ¿verdad? Nos motivaba. Dice que el Señor levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarnos con los príncipes de su pueblo. Entonces, yo buscaba muladar. ¿Qué es muladar? Es cuando nosotros se tira algo que no sirve, o sea, algo que ya se dio, que ya se usó y ya no es reusable, está como la basura. Entonces dice que Él nos saca del muladar. Es cuando nosotros decimos, fallamos tanto, ya no merecemos nada, mucho peor que vamos a merecer sentarnos a la mesa con el Señor. Entonces dice su palabra en el Salmo 113, ¿verdad? Que no importa por dónde estés pasando, no importa lo que estemos viviendo, cómo nos sintamos, si estamos en el muladar donde creemos que ya no servimos para nada, que ya el Señor no va a sacar lo mejor de nosotros, es ahí donde dice, no, de ahí te voy a sacar, de ahí te voy a levantar y te voy a sentar en mesa de príncipes. Sí, vos querías decir algo, Marisol. Sí, cuando alguien para ser sentado en la mesa de príncipes es ungido por el Señor, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a ver todos los ejemplos de los ungidos que nos mencionaba la pastora en el estudio. Por ejemplo, David en Saúl, ¿verdad? En la primera de Samuel 16:1 dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí.
Y luego más adelantito en el 16:11 dice, y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no estaremos sentados a la mesa hasta que él venga acá. O sea que ahí llamado a sentar a la mesa, ¿verdad? Pero iba a haber un ungimiento en él. Era menospreciado porque era el menor, lo tenían cuidando las ovejas. Cuando llega Samuel a ungir al rey, le presentan todos los hijos y pasan, no, este no es, este no es. Y dice, ¿tienes algún hijo? Y es ahí donde le dice, sí, allá tengo uno olvidado, el menor cuidando las ovejas. Tráelo, porque no nos vamos a sentar, porque él era el llamado a ser ungido. Sí, miraba en David, ¿verdad? Cómo es el máximo ejemplo de reconocimiento de autoridad, porque lo que vos decías, ¿verdad? Él fue criado despectivo, así como el olvidado, ¿verdad? O sea, qué triste para uno de hijo de que sean 5 y que solo a 4, miren, estos son mis 4 hijos, y que el otro, hay una versión que dice, ¿verdad? Que Samuel le dice, ¿tienes otro hijo? Sí, pero está apacentando las ovejas, como quien dice, ay, de aquí que lo vaya a llamar. Entonces vemos que el Señor en el contexto ahí habla de que nosotros, le decía a Samuel también, no nos tenemos que dejar guiar por la apariencia, porque los hermanos de David tenían hermosa apariencia, pero el Señor le dice, yo no veo la apariencia, no veo lo exterior, yo veo lo interno del corazón de cada uno de nosotros. Entonces miramos que David tuvo un trato desde su juventud, ¿verdad? De menosprecio, pero eso no le impidió llegar a ser el rey de Israel. Y me gustaba en David, pues, esa virtud que tenía, porque él ya sabía que él era el ungido, que él era el rey de Israel y que Saúl había sido desechado, pero él en ningún momento vino y menospreció a Saúl, sino que él siempre lo respetaba, siempre miró el movimiento del aceite en Saúl, porque sabía que había sido llamado por el Señor. Saúl lo quiso matar, y tanto tiempo que le sirvió David a él, pero David en ningún momento quiso levantar la mano con el ungido, sino que siempre fue un hombre bien ubicado, sabía de que si el Señor lo había puesto, así como lo había puesto, lo iba a quitar. Él no tenía que interferir para venir a quitar y decirle, bueno, a mí ungieron, ¿verdad? Sino que siempre fue un hombre humilde, y yo creo que esa fue una de tantas cosas que tenía David que agradó al Señor, que supo respetar la autoridad, reconoció en Saúl el puesto que él tenía, porque vio la jerarquía que él tenía y dijo, ok, el Señor me llamó, él va a saber cuándo me va a levantar. La manera, Liliana, de comportarse de David, porque fue un hombre que marca la diferencia, decías, la humildad, la actitud, pero todo eso, si nosotros vemos todo el contexto, la forma como David es ungido es con cuerno. Entonces, el cuerno, para que hubiese sido ungido con un cuerno, no es lo mismo ser ungido. Habían dos maneras de ungir, la redoma y el cuerno. Saúl fue ungido con una redoma, él con un cuerno. Entonces, tuvo que haber un sacrificio. Ahí tuvo que haber muerto un animal para que David fuera ungido. Entonces, nosotros anteriormente, lo comentaba Carolina, hay un precio, hay un sacrificio. No es tan sencillo llegar y meterte dentro como nosotros decimos protocolo, pero es el conjunto de reglas a seguir para comportarte en una situación determinada, en un lugar con personas determinadas. Entonces, cuando entramos a diferentes áreas que nosotros vamos, hay un protocolo, hay unas reglas que seguir, y a veces no es tan fácil, pero el proceso, lo mencionaste tú, no es lo mismo cuando te ungen con cuerno. El proceso, cuando sos habilitado con una unción y venís de un proceso, entonces quiere decir, ok, sabes de sacrificio y tu actitud de humildad. Nunca te vas a estar haciendo alarde de lo que Dios te dé, porque tú sabes qué es sacrificio, tú sabes de dónde Dios te sacó. Si David dice, no, si yo nunca pensé que Dios hubiera puesto los ojos en mí, pero sin embargo, habían mejores, ¿verdad? Más guapos, más altos, y yo estaba allá que olía ovejas y Dios pone sus ojos en mí. Entonces, esa actitud de sacrificio hace que David sea diferente. Mira, Lilia, no es igual que nosotros vayamos a pedirle un vaso con agua a alguien que ha tenido sed,
a alguien que nunca, que toda la vida está la pila llenándose y se bota y se desperdicia. No es lo mismo la actitud a alguien que alguna vez le hace falta el agua. ¿Cómo va a cuidar el agua? No se va a poner a regar las plantas porque sabe lo que vale el agua. Igual no le pides una pastilla a alguien que nunca sabe que es un dolor, porque no te la va a dar con la misma prisa, con el mismo espíritu a alguien que sí sabe que es tener un dolor. Entonces es necesario el proceso, y nosotros de pronto, mientras no nos sentamos en la mesa y decimos, pero ¿por qué me duele tanto esto? ¿Pero por qué tuve que pasar este proceso? ¿Pero por qué esta escasez? ¿Por qué esta etapa de mi vida tan difícil? Porque no es lo mismo dar un consejo que te lo dé un padre que se cree tener hijos perfectos a que te lo dé un papá que sabe que ha tenido hijos que han tenido pies de barro y que Dios ha tenido que restaurar su vida. Es muy diferente. Entonces, cuando tú te acercas a uno que ha sido ungido con redoma, a uno que ha sido ungido con cuerno, porque el cuerno es sacrificio, y entonces vale la pena. Bueno fue haber sido humillado, decía David. Entonces hay muchas humillaciones, hay muchos procesos en nuestras vidas. Qué bueno fue haberlos pasado, porque sirve para que no actuemos como que insensibles con el dolor de los demás. Sí, no, y miraba en lo que vos estabas diciendo, ¿verdad? De que tenemos que, poniéndolo aquí en la iglesia, sí, o sea, hay autoridades que a veces así como que son puestas, pero a veces, bueno, cada quien tiene su trato. Entonces, si nos ponen a alguien, pues tenemos que respetar y saber, o sea, tenemos que saber de qué pata cogíamos nosotros, que nos están puliendo, ¿verdad? Entonces, respetar en nuestro trabajo, que tengamos un jefe, respetémoslo, él es la autoridad. Pero a veces queremos cambiar los papeles, ¿verdad? Poner, no, yo soy el empleado y quiero ser más que el jefe, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una ubicación y saber que si el Señor nos ha puesto en ese lugar, hagamos las cosas con excelencia, deleitémonos en lo que hacemos, y el Señor, si el Señor nos ha puesto ahí, Él sabe, Él nos va a levantar, pero queremos obtener las cosas de la noche a la mañana. Pues queremos, tal vez nos hemos graduado y a veces tantos ejemplos que nos pone el pastor, ¿verdad? No, yo quiero trabajo, pero de gerente, ¿verdad? Y tal vez nos estamos muriendo de hambre. Si nos ponen ahí a barrer, pues no barramos. Si nos ponen a vender ahí pepinos o nosotros lo podemos hacer, hagámoslo. Ese tiempo va a pasar. Pero si ni tan siquiera lo queremos tomar, o sea, estamos atrasando el protocolo, estamos atrasándonos para poder agradar al Rey, para poder sentarnos a su mesa, para tener los ojos espirituales y decir, Señor, yo sé que de esto voy a aprender algo, Señor. Entonces, en la vida es una lección que tenemos que aprender y que tenemos que disfrutarla. No para siempre se trilla el trío, y saber que si Dios está con nosotros, vamos a salir. Y si hemos caído, pues 7 veces cae el justo, más de la séptima lo levantará. Así que tenemos que estar confiados y pidiendo una visión espiritual para poder ver más allá. El Señor tiene cosas grandes para nosotros y va a depender de nuestra actitud, si realmente queremos aprender y prepararnos, porque, bueno, yo miraba en Esther, o sea, tuvo un proceso, o sea, no es fácil la cosa, se tuvo que poner a dieta, en afeites, y podemos ver, sí, pero qué bonito ese proceso que tuvo Esther, pues ni estuvo bien cardíaca la cosa, porque si ella no hallaba favor delante del rey, podía ser hasta muerta, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude para poder sentarnos y hallar el favor delante del Rey. Dígame, Marisol. Sí, autoridad, hablando de sujetarnos a nuestras autoridades. Otro ejemplo muy bonito en David es cuando, después de que David le había servido de escudero, siempre él fue amado por Saúl, ¿verdad? Pero en un tiempo fue perseguido por Saúl. Hay una, en primera de Samuel 24, todo el 24 habla desde que cuando Saúl iba ya a perseguir a David para matarlo, lo fue a encontrar en una cueva, y cuenta la Biblia, narra de que estaba David escondido ahí con su ejército, pero Saúl venía con 3,000 hombres a seguirlo, y en la noche cuando Saúl entra, no sabía que ellos estaban escondidos en esa cueva, y David tuvo la oportunidad de
acercársele y cortar el borde de su manto. Y ahí donde le dijeron sus guerreros, le dice, esta es la oportunidad que Dios te ha dado para que tú vayas y lo mates, porque el Señor dijo que te iba a entregar a tus enemigos a sus pies. Pero lo que le contesta David es lo que me impacta, que dice, que Dios me libre de hacer algo a mi señor el rey, nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey, sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. O sea que David supo reconocer, aunque lo tuviera enfrente, que lo podría haber matado, ya podría haber declarado la victoria, como el Señor le había dicho que le iba a dar la victoria sobre sus enemigos, pero sobre todo prevaleció el que hubiese sido ungido como rey. Y ya cuando Saúl sale de la cueva, David le dice, Señor, mira de lejos, yo he cortado tu manto y mira, no te he hecho ningún daño, para que mires que yo te amo y que mi intención no está hacerte daño a ti. Y que Saúl lloraba y gritaba a gran voz, porque le decía, sí, cierto, tú me amas. Y él, como me imagino yo que Saúl volvía en sí, porque de estar tan enojado de quererlo matar, tocó su corazón y no le hizo daño tampoco. Sí, ¿verdad? y miraba cuando vos estabas diciendo de lo de cuando David estuvo en la cueva con Saúl, ¿verdad? De que realmente vio sus pies de barro, ¿verdad? Porque si más no recuerdo, ahí fue que él fue a hacer sus necesidades en la cueva, entonces conocía los pies de barro, y vemos en David un hombre fiel que en ningún momento anduvo desnudando a su autoridad, ¿verdad? En ningún momento, sino que él humildemente, o sea, le huía. Él estuvo en sus manos poder matarlo, pero él no quería que tomar cuentas en el asunto, porque él sabía que Dios estaba en el asunto. Entonces es muy importante que no estemos nosotros murmurando en contra de nuestras autoridades o escuchando cosas que no nos edifican. Yo creo que es muy importante que tengamos el carácter para decirle, no, a mí eso no me edifica y no te puedo escuchar, ¿verdad? Porque a veces caemos en el jueguito, no, yo no opine nada, pero, o sea, desde el momento que estamos escuchando, o sea, nos estamos contaminando, estamos abriendo una puerta. Entonces, también la hermana nos decía de que hablar de un ministro atrae pobreza. Entonces, ¿por qué vamos a estar haciendo cosas? Y yo creo que así como de un ministro, de otra gente, la murmuración no es un pecado. Entonces no tenemos que hacerlo, tenemos que huir, y si hay gente alrededor, decirle, mira, esto no, estas pláticas a mí no me edifican, así que mejor nos levantamos de la mesa y nos vamos. Dígame, Rosy. Mire, Lili, que todos los versículos se están ligando con lo que usted está diciendo. Sí, porque en 1 Samuel 26:9, más adelantito de cuando quisieron matar al rey Saúl, había un siervo de David, Abisai, que le dice que lo quiere matar, ¿verdad? Nuevamente. Entonces le dice el rey David que no lo haga, porque dice, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Esto significa algo muy grande para nosotros, ¿verdad? Porque si ya pasamos por un proceso de preparación, de sacrificio, entonces esto nos está indicando que no nos quedemos con la experiencia, o sea, no nos quedemos ahí, esto es para mí, ok, si quieres matarlo es problema tuyo. No lo mates. Como hermanas mayores o como padres estamos llamados a decirle a los más pequeños, a los que no han pasado por ese camino, ok, no lo mates, porque si tocas al ungido, si hablas mal de tus pastores, si hablas mal de tu autoridad, si hablas mal de tu jefe, si hablas mal de la persona que está sobre ti en rango, esto te va a traer maldición, te va a traer enfermedad, te va a traer pobreza. Es algo que tú vas a acarrear, porque ninguno se queda sin su recompensa, buena o mala, por lo que haga. El Señor siempre toma en cuenta lo que estamos haciendo, y como ya pasamos por un camino como lo pasó David, ¿verdad? Si es corto, es largo, si nuestras experiencias fueron grandes o pequeñas, enseñarle a los que vienen atrás, ok, no te vayas por ahí porque te va a pasar esto y esto y esto. Entonces me llenó de satisfacción saber lo que David hizo con Abisai. Sí, y también pues ligando de que podemos ver en David, ¿verdad? Que es el ejemplo más claro de
de que supo reconocer el movimiento del aceite, soportó un endemoniado, nunca lo desnudó, nunca levantó su mano hasta que el Señor lo quitó. Entonces hay cosas que se pueden quitar fácil, ¿verdad? Pero si nosotros las quitamos, así como las quitamos, pueden volver a aparecer. Entonces, qué mejor que el Señor meta su mano y ponga las cosas en su lugar, ¿verdad? Liliana, otro personaje, ¿verdad? A diferencia de David, que hablamos de Esther, que fue preparada, ¿verdad? Para eso, de David, que sin prepararlo, ¿verdad? Él supo comportarse, quizás las experiencias, todo lo vivió en un proceso y fue humilde, es cosa que se admira de él y la Biblia lo menciona, que es un hombre conforme al corazón de Jehová. También hay otro que se preparó bastante también, que a su muy joven fue llevado cautivo, Daniel. Él fue preparado, ¿verdad? Dice, y estando aún cautivo, él se preparó porque él iba a ser, y halló gracia ante el rey y lo pusieron. Incluso Daniel estuvo 4 reinos, cautivo 70 años, ¿verdad? En donde no era su hogar, pero lo importante es no contaminarse, que las adversidades de la vida, de nuestro mundo, no cambien nuestra identidad, ¿verdad? La identidad que Dios nos ha dado al momento de que hemos sido cambiados, renovados nuestra mente. Entonces, Daniel es otro personaje también, ¿verdad? Que es parte del movimiento del aceite, cómo él actuó, pero tan bueno fue que no cambió. Pues imagínense, él fue llevado cautivo y le cambian el nombre, y a sus 3 amigos también. Entonces les cambian el nombre, pero él no cambió la convicción que él tenía, y que ahora un joven tire a un joven al mundo ahorita con una convicción baja, vana, cambia totalmente, porque se adapta al mundo. Él no, él se adaptó a lo que Dios le había dado, a lo que Dios le había dicho que hiciera, y lo puso en alto, ¿verdad? Porque él, como les dije, sirvió a 4 reinos y siempre fue puesto en niveles altos. Sí, y miramos el tiempo de preparación que tuvo Daniel también, ¿verdad? Fueron 3 años que él tuvo que aprender la escritura, la lengua caldea, y fue ahí y le iban a servir los manjares del rey, pero pidió que no, que le dieran verduras, que le dieran legumbres, porque no quería contaminarse. Si veníamos platicando, ¿verdad? De que cuando ellos comían con el rey lo que hacía era dar gracias Exacto, como dar ofrenda de lo que estaban comiendo, dedicar parte a Baal, al rey de ellos. Entonces, y a él lo invitaban a la mesa, pero él no quiso, porque él sabía que si participaba de eso, sí iba a ser igual a ellos. Entonces, eso es lo importante. Sí, también. entonces ver el tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, en Esther vimos fue 1 año, Daniel son 3 años. Y yo digo, a veces nosotros queremos las cosas, pero de un día para otro, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer 10 veces, decía que Daniel siempre fue 10 veces mejor que los demás, siempre sobresalió, lo tomaron en cuenta para que fuera, o sea, en puestos de gobierno, ¿verdad? Daniel estuvo, Babilonia es el mundo, podemos estar en el mundo y podemos sobresalir, no solo porque estemos en el mundo nos vamos a dejar llevar por cualquier corriente que nos diga, no, mira, hace esto es ahorita lo que está de moda, ¿verdad? Esto es, hace esto es lo cool, lo esto, no, hagamos las cosas como al Señor le agrada, y no importa en el lugar que estemos, siempre vamos a sobresalir. Vamos a tocar otros personajes que estuvieron aún en la cárcel, sobresalían. Entonces, si nosotros estamos con los ojos espirituales, si estamos tratando de agradar al Rey, si estamos buscando estar sentados en la mesa para reconocer el movimiento, para saber dónde está el Señor, para saber cuándo nos esté escuchando, dispongámonos a prepararnos. Porque también, o sea, tenemos que pagar un precio, las cosas no nos van a caer así, o sea, nos van a caer del cielo, sino que tenemos que prepararnos, porque todo lo bueno cuesta, y si nosotros queremos agradarlos hay que tener un sacrificio para poder dar lo mejor para el Señor. Decime, Ted. Como decías tú, Lili, hace poco, el personaje es muy parecido a las historias. José, al igual que Daniel, era otro de los personajes que nosotros teníamos para
para compartir. En Génesis 41:38 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de los dioses? Cuando nosotros vemos es la historia de José, que es muy parecida a la de Daniel. Fueron jóvenes que en algún momento fueron llevados cautivos. Y quizás hay muchas maneras de ver el enfoque de ellos, pero cuando vemos a José, a mí me encantó cuando dice, hallaremos a otro hombre como este. Si nosotros analizamos detenidamente la vida de José, ya sacado de la cárcel, ya es cuando él ya sale de la cárcel para reinar. José está en un mundo, si lo podemos ver del punto de vista, nunca dejó de honrar al Dios, ni lo que él había querido, ni sus principios. Y él está gobernando de una manera secular, si lo podemos ver. Yo lo quiero ver de una manera profesional a José, porque es un ejecutivo vino, innovó lo que era almacenaje, estrategias y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces él veámoslo como un alto nivel de ejecutivo. Mira cómo llega la gente y reconoce que en él hay algo diferente. Entonces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, si respetamos nuestros principios, respetamos las reglas, de la manera como hemos sido educados en el reino, eso nos va a dar éxito donde quiera que nosotros vayamos. Él viene y se adapta, porque dice, porque ves que si nosotros vamos a un trabajo, tú haces mucho énfasis en ese. Nosotros tenemos la gente que nos contrata, la gente que ve a un cristiano, un hijo de Dios, a nivel de empresa, empresario, a nivel profesional, de ejecutivo, político, tendría que reconocer que el Espíritu de Dios está en nosotros. No tendríamos nosotros que ir y hacer, hablar y hablar y hablar. Por eso alguien dice, mira, mejor predica y si es necesario habla. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo y tendrían que decir, de verdad el Espíritu de Dios está en él. En nuestros trabajos, cuando vamos y llevamos el evangelio a una manera secular, cuando estamos en nuestra casa. O sea, nuestro comportamiento tiene que ser de acuerdo a las reglas, porque ya nosotros no podemos comportarnos como nos da la regalada gana. Yo veo a él un hombre de éxito, al igual que Daniel. Él permaneció en varios gobiernos porque sabía que era un hombre que tenía principios, era alguien que no se dejaba sobornar, alguien que hablaba no para que lo escucharan, sino para decir la verdad. Estaba delante del hijo del rey y se estaba portando mal y dijo, no, realmente tu reino ha sido pesado y fue hallado falto. Entonces él decía lo que tenía. Cuando nosotros hablamos con la verdad, obviamente honramos a Dios y Dios honra a los que le honran. Entonces yo veo a José muy parecido con Daniel, de una manera secular, podríamos decir de una manera profesional, que no cambiaron como el camaleón. Ellos se fueron con los principios que tenían y se desarrollaron perfectamente. Entonces no podemos decir, no, yo no fluyo en el trabajo porque no hay alabanzas. Ay, no, yo no fluyo en el trabajo porque mi jefe no es cristiano. No, con mucha razón yo tengo que fluir. A veces le consultan al pastor, ¿qué dice? Renuncio porque mire que ahí no hay alabanzas o mi jefe no es cristiano. No, o sea, cuando nos vean, el jefe tiene que decir, en este hombre yo voy a confiar, este hombre tiene principios, este hombre es estable, este hombre tiene ética, este hombre es responsable, no es malicioso. Tendrían que decir de nosotros, por eso dice nuestro pastor, los mejores trabajos, los mejores puestos donde sea, tienen que ser para los hijos de Dios, si somos representativos del Dios que tenemos. Tere, y también que cuando tenemos puestos bien altos, por no perderlos, nos acomodamos a lo que hace el entorno y eso dice, no, si no hago lo que me dicen, no voy a mantener mi puesto. Entonces, realmente no hemos confiado en que el Señor es nuestro proveedor, sino que hemos confiado en el hombre, pues, y fue lo que pasó con Daniel también, que él siempre dijo la verdad a como le fuera. Imagínate, fue echado al pozo de leones, al fuego, y él siempre mantuvo y siempre dijo, y es la posición que nosotros deberíamos de tener siempre en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde vayamos, que nosotros seamos el ejemplo y hacerlo como el Señor seguir ese protocolo, pues esa guía, ese manual que el Señor nos ha dejado por medio de su palabra.
Sí, y miraba en José, ¿verdad? Yo cuando lo estaba estudiando digo, qué proceso el que tuvo José, ¿verdad? Desde joven, odiado por sus hermanos, se privó de vivir con sus padres y creo que con el pequeño tenía buena relación también, ¿verdad? Benjamín era el que lo quería, los otros no lo querían por la envidia, ¿verdad? Por la envidia de los sueños y la túnica de colores. Pero, y vemos el tiempo que él estuvo en la cárcel, entonces hasta ahí el comportamiento de José fue excelente, que el carcelero le dio las llaves pues para que él administrara, entonces no importa en el lugar que nosotros estemos, siempre tenemos que dar un buen testimonio para que la gente pueda ver en nosotros pues que tenemos el movimiento del aceite, que estamos habilitados de parte de Dios. Y yo miraba en José, lo vendieron como esclavo, estuvo preso y llegó a ser el segundo del faraón, ¿verdad? Le confiaron todo y él pudo perdonar también, pudo perdonar a sus hermanos y proveerles en el tiempo de escasez. Entonces yo digo, es algo, se lee fácil, pero ya vivirlo ha de ser fácil, que sus propios hermanos lo quieran vender, que lo quieran matar, porque lo que querían era matarlo. Entonces es muy importante que nosotros perdonemos también para poder sentarnos en la mesa del rey. Si nos han ofendido, si han hablado mal de nosotros, perdonemos, porque muchas veces podemos estar atados y no poder ser libres en el espíritu y no poder tener libertad para poder adorar al Señor. La vez pasada que vino el apóstol Sergio dice que nosotros a veces podemos estar, sí, que aplaudiendo, pero internamente cómo estamos, ¿verdad? Recordemos que el Señor no va a ver en nuestro exterior, el Señor nos conoce, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras intenciones. Entonces, si estamos amargados, si no perdonamos, no nos vamos a poder sentar a la mesa del rey, no vamos a poder reconocer el movimiento del aceite, no vamos a poder hacer los pasos del protocolo para poder hallar gracia y favor delante del Señor. Así que tenemos que estar limpiándonos y buscando constantemente de su presencia para poder hallar gracia. ¿Usted quería decir algo? Sí. A ver, Liliana, que miraba que esto es siembra y cosecha, ¿verdad? Porque primero nos toca reconocer autoridad, nos toca respetar, nos toca ubicarnos, ¿verdad?, en el lugar que nos corresponde, no tener mayor alto concepto de nosotros mismos, como dice la palabra. Nos toca limpiarnos, como decía usted ahorita, ¿verdad?, constantemente estarnos limpiando de lo que nos hemos contaminado por el diario vivir, por las relaciones que tenemos, por envidias, enojos, contiendas. Pero qué lindo es, porque cuando hacemos todo lo que nos están pidiendo en el protocolo, viene a la larga a recoger y a comerse esos frutos dulces de esa siembra que ha hecho, porque después viene otro y reconoce autoridad en usted, le respeta, lo ubica en un mayor alta estima y también se limpia delante de usted. Entonces, me gusta mucho esta parte, porque no solo es que ¿hasta cuándo voy a hacer esto? No, lleva un tiempo, porque todos estos héroes que hemos visto, a todos les fue recompensado lo que hicieron. ¿Tuvieron que pasar un proceso? Sí. ¿Tuvieron que ubicarse? Sí. Pero al final ellos tuvieron su recompensa. El Señor no deja en nada, no deja la siembra que muera, sino que comemos esa siembra, ya sea dulce o amarga, pero al final tenemos nuestra recompensa. Sí, y bueno, yo miraba en todos los personajes un común denominador, todos fueron colocados en puestos altos. David, el rey de Israel, la reina Esther, José, el segundo gobernante de Egipto, y Daniel estuvo entre los más altos puestos de Babilonia. Entonces, yo decía, aquí se confirma y vemos pues todo lo que nosotros podemos lograr hacer si nosotros creemos esa palabra de que somos reyes y sacerdotes y que vamos a gobernar la tierra. Si nosotros lo creemos, así va a ser, porque tenemos ahí los ejemplos de los personajes bíblicos que ahí están. Ellos tuvieron un proceso, tuvieron que pagar el precio, pero el Señor recompensó todo ese tiempo de preparación
para poder ponerlos en lugares altos. Y pues ya concluyendo, le pedimos a Dios que este programa y esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes, de nosotros, que podamos prepararnos y poder reconocer el movimiento del aceite, que podamos abrir nuestros ojos espirituales para ver más allá, que podamos reconocer la autoridad, que podamos estar ubicados donde el Señor quiere que estemos, que nos podamos limpiar y que podamos respetar a nuestras autoridades. Así que le pedimos al Señor que haya sido de bendición y pues nos vemos el próximo programa, el próximo miércoles aquí estaremos. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.